Recorrer las interminables carreteras a lo largo y ancho del país es una experiencia que muchos conductores enfrentan diariamente, sobre todo los tráileros, quienes se ven obligados a convivir con la soledad, el silencio y el aislamiento por largas horas. No es de extrañar que, en estos trayectos, el cansancio y la monotonía puedan hacer que la mente de los conductores juegue trucos extraños, llevándolos a vivir experiencias que desafían lo comprensible. Sin embargo, hay casos en los que los relatos de quienes trabajan detrás del volante exceden cualquier explicación racional, dando lugar a narraciones tan inquietantes que se sienten más cercanas a una película de terror que a la vida cotidiana. En esta ocasión, te contaré algunas de las historias más perturbadoras vividas por estos conductores, cuyas experiencias dejaron marcas imborrables en sus vidas y les recordaron que, en las vastas y oscuras carreteras, la realidad y lo desconocido a veces se entrelazan de manera aterradora. Un conductor, cuyo nombre permanecerá en el anonimato por respeto a su familia, vivió uno de los episodios más trágicos y escalofriantes que marcarían su vida para siempre. La historia comenzó en una oscura noche, mientras viajaba por una carretera del Bajío, una región conocida por su intenso tráfico de camiones y tráileres. El hombre había recorrido esta ruta innumerables veces, por lo que conocía el camino como la palma de su mano. Sin embargo, aquella noche todo cambió. Cuando llevaba varias horas al volante, el cansancio comenzó a hacer mella en él. Aunque su deseo era llegar cuanto antes a su destino y terminar su jornada, sintió que seguir conduciendo en esas condiciones podía poner en peligro tanto su vida como la de los demás conductores en la carretera. Decidió que lo mejor era hacer una pausa, así que buscó un lugar adecuado para detenerse. Pronto encontró una gasolinera abandonada al costado del camino, un lugar que nunca había visto en sus anteriores recorridos. Pensó que tal vez se trataba de una de esas estaciones de servicio que nunca llegaron a terminarse, un proyecto inconcluso. Sin prestarle demasiada atención, se estacionó al lado de la gasolinera y se dispuso a descansar. Tenía casi 24 horas sin dormir, así que se acomodó en su asiento, confirmó con su empresa su localización y cerró los ojos. Su cabeza, cargada de pensamientos incoherentes debido al cansancio, pronto quedó en blanco, permitiéndole sumergirse en un sueño profundo, algo que tanto necesitaba. Sin embargo, no pasaron muchas horas antes de que algo lo sacara abruptamente de ese reparador descanso. Unos golpes fuertes en la ventana del tráiler lo despertaron de golpe. Desconcertado y aún desorientado por el sueño, pensó que tal vez un compañero o un policía lo había encontrado y necesitaba algo de él. Pero al asomarse por la ventana, no vio a nadie. Confundido, miró por el otro lado del vehículo, pero el resultado fue el mismo. No había señales de ninguna persona alrededor. Aquellos golpes habían sido tan claros y reales que no parecían producto de un sueño. Trató de despejar su mente abriendo un poco la ventana para dejar entrar el aire fresco y bebió un sorbo del poco agua que le quedaba en su termo. El reloj marcaba más de las 3 de la mañana. Había dormido más de lo que había planeado. Al darse cuenta de que ya era hora de retomar el viaje, el hombre decidió bajar del tráiler para revisar que todo estuviera en orden antes de continuar. Se paseó alrededor del vehículo, iluminando con su linterna los arbustos cercanos, buscando cualquier indicio de alguna presencia, pero no encontró nada fuera de lo normal. La gasolinera seguía vacía, desolada, como si no hubiera visto a un ser humano en años. Incluso revisó la caja del tráiler para asegurarse de que todo estuviera bien cerrado. Todo parecía en su lugar, por lo que,
atribuyendo los golpes a su imaginación, subió de nuevo a la cabina, encendió el motor y puso en marcha el camión. Pero lo que sucedió al encender las luces del tráiler le heló la sangre. Frente a él, apenas a unos metros de distancia, pudo ver claramente la figura de un niño y una mujer, quienes parecían protegerse de las luces del vehículo como si temieran ser atropellados. Los gritos que emitieron no eran normales. Resonaron en su cabeza de manera penetrante, como si provinieran del interior de su mente y no del exterior. El hombre apagó las luces inmediatamente, con la esperanza de que aquello calmara a las dos figuras. Pero al hacerlo, tanto el niño como la mujer desaparecieron de su vista por completo. Desesperado y convencido de que necesitaban ayuda, bajó del tráiler una vez más para buscar a la mujer y al niño, gritándoles que no pretendía hacerles daño y que solo quería ayudarlos. Pero a pesar de sus esfuerzos, no obtuvo ninguna respuesta. No había ni un solo sonido en los alrededores, solo el silencio profundo y oscuro de la noche. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, decidió que lo mejor era continuar su camino. Se subió al tráiler y, aún con el corazón acelerado, condujo rápidamente para salir de aquel lugar. Al llegar a su destino, intentó compartir su historia con algunos compañeros, esperando que alguno de ellos hubiera tenido una experiencia similar. Pero para su sorpresa, nadie había visto ni escuchado nada fuera de lo común en esa zona. Aquello lo dejó más perturbado, ya que solía ser común que los conductores compartieran historias de fenómenos extraños ocurridos en ciertas carreteras. Pero en este caso, nadie más había experimentado algo remotamente paranormal en ese lugar. Con el paso del tiempo, el hombre fue dejando atrás aquel suceso. Aunque los recuerdos de esa noche lo acosaron durante años, poco a poco se desvanecieron en su mente, enterrados entre tantos otros momentos vividos en la carretera. Sin embargo, la tranquilidad no duró para siempre. 10 años después, el hombre se vio envuelto en un accidente que no solo le cambiaría la vida, sino que lo haría recordar aquella aterradora experiencia de una manera dolorosamente real. En un viaje normal por la misma carretera, el tráiler comenzó a ganar velocidad de manera descontrolada. Al darse cuenta de que había perdido los frenos, trató desesperadamente de evitar un accidente, maniobrando el pesado vehículo con todas sus fuerzas. A medida que el tráiler aceleraba, el peligro aumentaba y el conductor comprendió que, de no hacer algo pronto, podría causar una tragedia. Fue en ese momento cuando, al mirar hacia adelante, reconoció la gasolinera abandonada donde había tenido aquella visión de la mujer y el niño 10 años antes. Como si fuera un golpe de memoria, las imágenes de aquellos fantasmas volvieron a su mente. En medio del pánico, trató de evitar cualquier colisión, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que ocurriera lo inevitable. Finalmente, el tráiler salió de la carretera y chocó, causando un accidente fatal. Cuando el conductor despertó en el hospital una semana después, lo primero que preguntó fue si había herido a alguien en el choque. Su mayor temor se hizo realidad cuando le informaron que, en el accidente, una mujer y su hijo habían perdido la vida. Lo que más perturbó a la familia y al propio conductor fue la coincidencia entre los fantasmas que había visto años atrás y las víctimas del accidente. Aunque la investigación determinó que el accidente fue causado por una falla mecánica, el hombre no pudo sacudirse la sensación de culpa. Pasó un tiempo en prisión y, tras ser liberado, nunca volvió a ser el mismo. La sombra de esa tragedia lo persiguió el resto de su vida, y desde entonces no ha vuelto a conducir, ni siquiera para ir a la tienda. Otro conductor, amigo cercano del primero,
compartió una historia que, aunque no terminó en tragedia, sí dejó en él una profunda impresión. Este hombre, al igual que muchos otros en su oficio, no creía en fenómenos paranormales ni en supersticiones. Sin embargo, una experiencia que vivió en las carreteras cercanas a Querétaro lo hizo replantearse muchas cosas. Aquella noche, mientras viajaba acompañado de un compañero de trabajo, ambos notaron dos figuras femeninas caminando por el borde de la carretera. Eran cerca de la 1 de la mañana, y el hecho de ver a dos mujeres caminando solas a esas horas en una carretera tan desolada les pareció alarmante. Las mujeres levantaban la mano pidiendo un aventón, y aunque sabían que detenerse a esa hora podría ser peligroso, también entendían que dejar a las mujeres solas en medio de la noche era una situación de riesgo para ellas. Después de discutirlo brevemente, decidieron detenerse y ofrecerles ayuda. Se detuvieron más adelante y les preguntaron a las mujeres si necesitaban que las acercaran al siguiente pueblo o caseta. Las mujeres, tras mirarse entre sí, aceptaron la oferta y subieron al camión. Durante el trayecto, la conversación fue superficial y casual, pero hubo un momento en que una de las mujeres comentó que le gustaba mucho el perfume del conductor, diciendo que olía increíblemente bien. El hombre, halagado, le dijo que se había puesto un poco de perfume antes de recogerlas y que si le gustaba tanto, le regalaría lo poco que le quedaba en la botella. La mujer aceptó con una sonrisa, pero cuando estaban a punto de llegar al lugar donde las mujeres les dijeron que se bajarían, cosas extrañas comenzaron a suceder en la cabina del tráiler. La pantalla del vehículo, que mostraba el estado del camión, comenzó a parpadear y a mostrar gráficos distorsionados, como si hubiera una interferencia eléctrica. El conductor no le dio demasiada importancia al principio, pensando que tal vez era un fallo técnico, pero pronto un extraño magnetismo llenó la cabina, algo que les resultó inquietante a ambos conductores. Al llegar al cruce de caminos donde las mujeres les pidieron que las dejaran, las despidieron y las vieron desaparecer en la oscuridad por un sendero de tierra. Los dos conductores continuaron su viaje sin mayores incidentes, pero el conductor notó algo inquietante en los días siguientes. La pantalla del tráiler seguía fallando. No solo eso, sino que comenzaba a notar un olor penetrante en la cabina, el mismo perfume que había regalado a la mujer. El aroma era tan fuerte que, con el paso de los días, se volvió desagradable, como si se hubiera podrido. Desconcertado, decidió llevar el tráiler a un técnico para que revisara el sistema eléctrico. Sin embargo, el técnico, después de varias horas de trabajo, le dijo que no había podido encontrar ningún fallo en la pantalla y que no había nada más que pudiera hacer. Al final, le entregó la pantalla en una bolsa de plástico, y fue entonces cuando el conductor notó el terrible olor que emanaba de ella. Era el mismo perfume, pero mezclado con un olor fétido, similar al de algo en descomposición. El conductor, sin saber qué más hacer, decidió llevar el tráiler a su casa, donde su madre, abuela y tía, todas conocedoras de prácticas espirituales, lo recibieron y realizaron una serie de oraciones y rituales para limpiar el vehículo. Solo entonces el olor desapareció y el hombre no volvió a experimentar ningún fenómeno extraño en su tráiler. Las experiencias vividas por estos conductores son solo algunos ejemplos de las historias inquietantes que circulan en la comunidad de traileros. Aunque muchos de ellos no creen en lo paranormal, es difícil ignorar las experiencias que desafían cualquier explicación lógica, ya sea por el cansancio extremo, la soledad de las carreteras o algo más allá de nuestra comprensión. Lo cierto es que la vida en la carretera puede ser tanto fascinante como aterradora.
En esos largos trayectos, cuando la única compañía es la oscuridad de la noche, lo desconocido siempre está al acecho, esperando manifestarse de formas inesperadas y perturbadoras. Para los traileros, el volante no es solo una herramienta de trabajo, sino también un portal hacia un mundo en el que lo sobrenatural y lo cotidiano a veces se encuentran, dejando a los conductores con más preguntas que respuestas. Y aunque estas historias puedan parecer inverosímiles para quienes nunca han experimentado algo similar, para aquellos que las han vivido, son un recordatorio constante de que, en las carreteras desoladas, no todo es lo que parece.